Las leyendas de terror más populares alrededor del mundo. Al ser las leyendas parte del folclore de cientos o miles de culturas, existe una amplia variedad de ellas. Sin embargo, estas, por su popularidad, han logrado traspasar fronteras y llegar a personas de otras regiones, propagándose a lo largo y ancho de un continente o del planeta en general. También es posible hallarlas con diferentes géneros, pero en esta ocasión hemos realizado una recopilación de leyendas de terror, tanto para el disfrute de los amantes de dicho género y también para el enriquecimiento de la cultura general. A continuación presentaremos el listado en conjunto de algunos detalles que permiten tener una idea acerca de cada leyenda. Entre la gran variedad existente, hemos recopilado clásicos como La Llorona y otros más modernos, como Polybius. Además, el mítico Chupacabra, los tiernos y macabros duendes, el espantoso cuadro del Niño Llorón y una serie de leyendas de fantasmas que han aparecido en distintos lugares del planeta. Comencemos. El videojuego arcade Polybius. La leyenda de Polybius es acerca de un videojuego arcade que, según comentan, fue lanzado en el año 1981, donde las máquinas fueron distribuidas en varias zonas de Estados Unidos. Sin embargo, nunca se llegó a comprobar la existencia de esta, y por ello solo ha sido una leyenda. Esta consta de la historia de dicho videojuego, el cual causaba estragos en todas las personas que lo jugaban, debido a la adicción que este provocaba. A partir de allí, empezaba una sintomatología un tanto peculiar, en la que se observaban signos tanto físicos como psicológicos. Además, según los testigos, las máquinas de Polybius siempre eran revisadas por hombres vestidos de negro, los cuales se asociaban al gobierno estadounidense. La Llorona. Entre las leyendas de terror con más popularidad alrededor del mundo se encuentra la historia de La Llorona, que aunque el origen aún sigue siendo desconocido, se sabe que esta forma parte del folclore latinoamericano. Sin embargo, en otros países fuera del continente, como por ejemplo en España, existe una versión particularmente idéntica, llamada La Llorona de Barcelona. La leyenda es acerca de una mujer, la cual por alguna razón específica asesinó a sus hijos, y el trauma la hizo olvidarse de tal acto. Según algunas variaciones, ésta se suicidó o la asesinaron. Su alma en pena siempre hace recorridos nocturnos, donde se observa a una mujer de cabello largo, la cual es difícil de ver el rostro, y siempre está llorando o gritando. A quien se le acerca, ésta suele asustarlos. Historias de fantasmas. Al igual que La Llorona, son muchas las leyendas y cuentos de fantasmas que se hacen en distintas regiones de los cientos de países existentes. Estos normalmente aparecen debido a que son almas en pena, es decir, que tuvieron alguna misión o objetivo por cumplir y al morir su alma quedó vagando en la búsqueda de poder completarlo. Entre las leyendas más famosas encontramos el Silbón, el holandés errante, el Caleuche, la rubia de Kennedy, Banshee, el fantasma de Ana Bolena, el fantasma de Catalina Howard, el fantasma de William Shakespeare, el fantasma de Lincoln, el jinete sin cabeza y el fantasma de la ópera. Leyendas de duendes. Existen decenas, cientos o miles de testimonios acerca de la existencia de los duendes, razón por la cual han tenido sus propias películas de terror, ya que realmente pueden atemorizar. Estos son conocidos desde hace años, pero nunca se ha comprobado la existencia de alguno. Sin embargo, existe una amplia variedad de leyendas e historias de duendes. Entre las leyendas de terror acerca de duendes, las más populares son aquellas donde estos tienen como objetivo atacar a los niños, puesto que son más indefensos y fáciles de engañar. Para ello, utilizan distintas maneras de atraerlos, para desaparecerlos y poder hacer lo que quieran con ellos. Dependiendo de la historia o leyenda, pueden fastidiar, desaparecerlos del mapa por completo o asesinarlos. El icónico Chupacabras. La historia del Chupacabras también ha llegado a miles de lugares alrededor del mundo, independientemente del idioma y la cultura, al igual que los avistamientos del mismo. A pesar de que la comunidad científica ha atribuido su existencia a la imaginación de los campesinos, que han reportado que este se ha comido su ganado, muchos de ellos aún siguen creyendo que es real. Según la leyenda, el chupacabras es una criatura con una morfología diferente a la de cualquier animal, aunque según los reportes, tiene similitud con diferentes especies, el cual se alimenta a través de la sangre de las cabras principalmente, pero también puede atacar al ganado en general e incluso a las personas. La pintura del Niño Llorón.
Por último encontramos la pintura del Niño Llorón, la cual es una leyenda icónica de España, donde según cuenta la historia, un pintor fracasado hizo un pacto con el diablo para lograr que sus obras se hicieran famosas. Una vez realizado, este empezó a hacer distintos cuadros, los cuales logró vender con éxito y así adquirir la fama que tanto deseaba. Sin embargo, uno de sus cuadros sobre un niño que estaba llorando, el pintor lo realizó en un orfanato. Tiempo después, el orfanato se quemó y el niño se quemó dentro de él, por lo que se dice que el alma de este quedó en el cuadro del pintor. Curiosamente, dicho cuadro fue uno de los más famosos, vendidos y replicados, pero también el principal sospechoso de muchos incendios en hogares donde había sido colgado y donde la pintura era el único elemento que no se había quemado. ¿Conoces alguna otra leyenda o historia de terror? Déjanos tu respuesta en los comentarios y recuerda compartir el video. Las 7 experiencias de quienes vuelven de la muerte. ¿Qué es lo que ocurre al momento de morir? Ver una luz al final del túnel parece ser la experiencia cercana a la muerte más común, pero según un reciente estudio puede que no sea la única. Acompáñanos a ver estas experiencias de personas que regresaron de la muerte. En 2011, un señor al que llamaremos A, un trabajador social de Reino Unido, fue admitido en un hospital después de desmayarse en el trabajo. El personal médico estaba a punto de insertarle un catéter en la ingle cuando entró en un paro cardíaco. A falta de oxígeno, su cerebro dejó de emitir señal alguna. Técnicamente el señor A había muerto. Pero a pesar de ello, recuerda lo que pasó después. El equipo médico indicó el procedimiento de reanimación y A pudo escuchar una voz que decía ¡denle un electroshock!, mientras se levantaba de la cama y presenciaba la escena. Luego se pudo verificar que lo que el señor A recordaba era precisamente lo que había ocurrido en el lapso de tiempo en el que todo el mundo le creyó inconsciente. Análisis de casos. La historia de este paciente, recogida en un informe sobre resucitación, es una de tantas que desafían las ideas que tenemos sobre las experiencias cercanas a la muerte. Hasta ahora, los investigadores asumían que cuando el corazón dejaba de bombear sangre al cerebro, acababa todo nivel de conciencia. Durante años, aquellos que han conseguido volver han recordado sus experiencias, pero los médicos trataban estos recuerdos como alucinaciones, y los investigadores se han mostrado cautelosos a la hora de hablar sobre estos casos, ya que muchos son vistos como algo que va más allá de la investigación puramente científica. Pero Sam Parnia, director del Centro de Resucitación de la Universidad de Medicina en Nueva York, quiso librarse de las suposiciones sobre lo que podían experimentar o no aquellos en el lecho de muerte. Él y su equipo recolectaron datos de estos momentos durante 4 años y analizaron más de 2,000 casos de paros cardíacos y momentos de muerte oficial. Y parece que el señor A no era el único que podía recordar su propia muerte. En cerca de un 50% de aquellos casos estudiados por Parnia, los pacientes eran capaces de recordar algo, pero a diferencia del señor A, sus experiencias no parecían ser hechos que realmente ocurrieron. Al contrario, recordaban escenarios alucinatorios que Parnia y sus colegas calificaron en 7 categorías. La mayor parte de ellas no son conscientes con lo que se cree que son las experiencias cercanas a la muerte. Dice, parece ser que las experiencias de la muerte en los escenarios cercanos a la muerte son mucho más complejos de lo que se creía en el pasado. Los 7 escenarios son los siguientes: miedo, ver animales o plantas, luz brillante, violencia y persecución, déjà vu, ver a familiares y recuerdos de cosas que pasaron tras el paro cardíaco. Aunque está claro que la gente tiene experiencias en el momento de la muerte. Según explica Parnia, la forma en la que cada uno de los individuos elige interpretar estas vivencias depende totalmente de sus creencias. Alguien de India puede volver de la muerte y asegurar que vio al dios Krishna, mientras que alguien del Medio Oeste estadounidense puede regresar de la misma experiencia y afirmar que vio al dios cristiano. Si el padre de un niño del Medio Oeste le dice a su hijo que cuando muera verá a Jesús y que le transmitirá amor y compasión, por supuesto que verá eso. Dice Parnia, volverá y dirá, papá, tenías razón, vi a Jesús. ¿Pero es cualquiera de nosotros realmente capaz de reconocer a Jesús? Yo no sé cómo es Dios, además de un hombre con barba blanca, lo que es una imagen totalmente construida. Todas estas cosas, lo que es el alma, el cielo y el infierno, se escapan de mi entendimiento. Y probablemente habrá miles y miles de interpretaciones basadas en dónde naciste, cuáles hayan sido tus experiencias vitales. Continúa Parnia. Es importante que seamos capaces de alejar todo esto del reino de las enseñanzas religiosas y ponerlo en escenarios más objetivos. Casos comunes.
Parnia y sus colegas ya planean estudios que sigan con este mismo camino e intentan responder algunas de las cuestiones planteadas. También esperan que su trabajo contribuya al enriquecimiento de la discusión sobre el significado de la muerte y que pueda liberarse de posturas religiosas o escépticas. Al contrario, opinan, la muerte debe ser tratada como un tema científico objetivo más. Cualquiera con una mente medianamente objetiva estará de acuerdo en que todo esto es algo que debe seguir siendo investigado. Añade Parnia. Tenemos los medios y la tecnología. Ahora es el momento de hacerlo. Concluye. Al final de cuentas, lo que sucede después de fallecer sigue siendo un misterio. ¿Conoces a alguien que haya tenido alguna experiencia similar? Déjanos tu respuesta en los comentarios y recuerda compartir el video. ¿Cuál es el punto más profundo del océano? El punto más profundo del océano es la depresión de 10.924 metros, conocida como el Abismo Challenger, situada en el Océano Pacífico, en el extremo sur de la Fosa de las Marianas, cerca de las Islas Marianas, que es una zanja profunda en forma de media luna. Acompáñanos a conocer más sobre este lugar. Según el proyecto 5 Deeps, esta es la medición más detallada y fidedigna de este lugar extremo. Es, según estos expertos, el punto más profundo del Pacífico por delante del Abismo Horizon, 10.816 metros, en la fosa de Tonga. Si colocáramos el monte Everest en el fondo del Abismo Challenger, este seguiría siendo más alto que la montaña más alta de la superficie terrestre, que tiene una elevación de 8.849 metros sobre el nivel del mar. Es decir, su pico aún estaría a más de 1.6 kilómetros bajo el agua. La Fosa de las Marianas forma parte de una red global de depresiones profundas que atraviesan el fondo del océano. Se forman cuando chocan dos placas tectónicas, y en el punto de colisión, una de las placas se sumerge debajo de la otra en el manto de la Tierra, creando una fosa oceánica. La mayor parte de la Fosa de las Marianas es actualmente una zona protegida de los Estados Unidos, como parte del Monumento Nacional Marino de la Fosa de las Marianas, establecido por el presidente George W. Bush en 2009. Lanzamiento al abismo. No ha habido demasiados descensos al Abismo Challenger. Sí que se han producido unas cuantas misiones científicas y de exploración en la Fosa de las Marianas, pero las enormes presiones involucradas lo convierten en un lugar difícil y peligroso tanto para humanos como para robots. Las primeras personas que exploraron esta parte remota del océano fueron el teniente estadounidense Don Walsh y el doctor suizo Jacques Piccard en 1960, usando el batiscafo Trieste de investigación oceanográfica propiedad de la Marina de los Estados Unidos. Descendieron a unos 10.000 metros. El viaje del Trieste duró casi 5 horas y su regreso a la superficie 3 horas y 15 minutos. Solo pudo permanecer en el fondo del océano unos 20 minutos porque la presión extrema provocó una grieta en una de sus ventanas. Su llegada levantó demasiado polvo del lecho marino para que pudieran tomar fotografías, así que fue más un hito simbólico que efectivo. Recordemos que la presión aumenta con la profundidad y el fondo de la zanja es de 1100 atmósferas. La presión de la superficie es de solo una atmósfera. Una cifra aplastante literalmente. Los descensos más recientes. Otra visita destacada al Abismo Challenger fue realizada en noviembre de 2020 por el submarino chino llamado Fendouce, que alcanzó 10.909 metros y estableció un nuevo récord de profundidad. La visita más reciente a la Fosa de las Marianas fue en marzo de 2021, cuando el aventurero y diseñador de videojuegos británico-estadounidense Richard Garriott se convirtió en la primera persona en visitar los polos norte y sur, orbitar la Tierra a bordo de la Estación Espacial Internacional y bucear hasta la parte más profunda del océano. Todo un récord. Según The 5 Deeps, aproximadamente el 80% del fondo oceánico global queda por inspeccionar con el estándar moderno de tecnología. La información recabada en este reciente estudio se entregará al proyecto nipón Foundation HEPCO CIVET 2030, que tiene como objetivo completar un mapa de profundidad del océano para finales de la década. Como curiosidad, en el transcurso de 10 meses, la Expedición Mundial 5 Deeps 2018-2019 cartografió aproximadamente 550.000 kilómetros cuadrados de fondo marino, de los cuales el 61% lo conformaban zonas nunca antes estudiadas. Los puntos más profundos de cada océano se cartografiaron utilizando una ecosonda Multi-AS Kongsberg EM-124 de última generación para profundidades oceánicas completas. Es un hecho que en nuestro planeta aún quedan muchos lugares por explorar. ¿Te gustaría explorar el fondo del mar? Déjanos tu respuesta en los comentarios y recuerda compartir el video.
Videojuegos de terror para darse un buen susto. Hemos recopilado los mejores videojuegos de temática y género de terror para aquellos gamers a los que les gusta pasar miedo. Cuando uno está concentrado en un juego, las imágenes que pasan ante sus ojos y los sonidos que se escuchan multiplican su intensidad. Si además se conoce el juego, el manejo de los controles se hace de manera inconsciente y la mente del jugador solo responde a los estímulos del juego. Esto hace que asustarse con un juego, aunque sea poquito, resulte relativamente fácil y por lo tanto que sea un soporte muy adecuado para este tipo de contenidos. La exploración y la investigación son dos elementos que los juegos de terror saben explotar, así como los planos cortos, los espacios pequeños, las hordas de enemigos y las vistas en primera persona. ¿Listo para sumergirte en una historia que te hará pasar un mal rato y que disfrutarás al mismo tiempo? Resident Evil. Estamos hablando de la que probablemente sea la saga de zombies más icónica de los videojuegos. Los espacios cerrados, la escasa luz y la sensación de amenaza constante hacen que el jugador esté en tensión y listo para saltar del sofá. Las hordas de muertos e infectados que suceden constantemente y acaban por sobrepasar los nervios del jugador. Recordamos Resident Evil 1, 2, 3 y Resident Evil 7. Medieval. Bueno, es cierto que el icónico y cadavérico aspecto de Sir Daniels Fortesque no es que transmita un miedo apabullante en quien lo juega. El encanto de Medieval es precisamente el uso que hace de criaturas monstruosas y elementos de terror clásico en una aventura desenfadada y para todas las edades. Call of Cthulhu. La literatura de terror es una fuente de inspiración inagotable, y en este caso lo demuestra. Call of Cthulhu es un juego de terror y supervivencia en primera persona, que nos introduce de golpe en el universo creado por H.P. Lovecraft. Lo que empieza como una investigación de asesinato cualquiera en la remota isla de Darkwater, nos llevará a recorrer una siniestra tierra cubierta por la sombra del dios primigenio, Cthulhu el Exterminador. Five Nights at Freddy's. Esta saga ha ganado el Guinness World Record por ser el videojuego que más secuelas ha sacado en un mismo año. La franquicia de juegos indie conquistó al público con su siniestra premisa, un guardián de seguridad que debe sobrevivir a los animatrónicos seres asesinos del restaurante en el que trabaja. The Last Door. The Game Kitchen, el estudio desarrollador del videojuego, cosechó un éxito mucho mayor del que probablemente habría esperado. Con un pixel art sencillo pero efectivo, The Last Door ofrece una historia de suspenso, en la que los elementos fantasmagóricos y la influencia de Poe y Lovecraft acechan en las sombras. Silent Hill. Los casi 20 juegos que componen la saga de Konami tienen como principal elemento común el pueblo que les da su nombre, Silent Hill, donde las acciones del pasado hacen que ocurran todo tipo de fenómenos paranormales. En contraposición con otros juegos del género terror, los Silent Hill se caracterizan por la abundancia de puzzles que hay que resolver con objetos random encontrados y múltiples finales a los que conducen las decisiones del jugador. Luigi's Mansion. ¿Resulta sorprendente encontrarse al eterno segundón de Nintendo en esta galería? El simpático bigotudo Luigi se pone bajo los focos en esta aventura que parodia el terror clásico y con claras influencias de los cazafantasmas. Luigi's Mansion 3 amplía y mejora la experiencia del jugador y ofrece unas cuantas horas de entretenimiento puro y duro. Dead Space. A algunos, la Tierra les queda pequeña. El shooter en tercera persona Dead Space cogió los elementos y características de los juegos y el cine de terror, la sensación de angustia, el uso de música y la luz, y se los llevó al espacio exterior en este título, que sigue siendo considerado una auténtica joyita. Alan Wake. ¿Qué pasaría si un escritor de terror viese cómo su último libro cobra vida mientras investiga la desaparición de una mujer? Ante esta situación nos pone Alan Wake, un juego en el que la acción, la investigación y el terror psicológico se confabulan para hacérnoslo pasar muy mal. El estilo narrativo es muy cinematográfico, acumulando giros inesperados que harán muy difícil dejar una partida a medias. Bloodborne. A fecha de hoy podemos decir que los juegos de From Software son una apuesta segura, no solo porque su dificultad asegura días enteros de juego, sino porque el nivel de calidad es altísimo. Bloodborne nos traslada a un retorcido mundo gótico, en el que tendremos que sobrevivir a toda clase de engendros malignos, consecuencias de una misteriosa plaga. PT. Este es un caso especialmente curioso, ya que técnicamente no es un juego sino un demo. PT fue un adelanto jugable lanzado en 2014 por el gurú del videojuego Hideo Kojima, que pretendía ir abriendo boca para su nuevo Silent Hill. Pero Kojima y Konami terminaron mal.
El creador se marchó del estudio y el proyecto quedó cancelado. Sin embargo, gustó tanto que un fan recreó por completo la demo jugable y la colgó para su descarga gratuita. Así es como llegamos al final. ¿Has jugado alguno de la lista? Déjanos en los comentarios los juegos de terror que has jugado y recuerda compartir el video. Las tendencias en el futuro del trabajo. Desde predominar el trabajo híbrido hasta priorizar la inteligencia artificial, te presentamos 3 tendencias que tomarán fuerza a partir de 2023. Trabajo híbrido. En cuanto a los espacios físicos, seguirá habiendo 3 modelos principales: lugares de trabajo centralizados, organizaciones remotas descentralizadas y el enfoque híbrido que representa lo mejor de ambos mundos. De acuerdo con expertos, lo que probablemente cambie en 2023 es que los trabajadores tendrán la opción de elegir el lugar en donde trabajar, en vez de verse obligados a alinearse con cualquier modelo que su organización haya elegido por necesidad. Incrementará la fuerza de trabajo aumentada por IA. El Foro Económico Mundial predice que la inteligencia artificial, IA, y la automatización darán lugar a la creación de 97 millones de nuevos puestos de trabajo para 2025. Ante esto, los trabajadores verán que sus roles cambian, ya que se espera que cada vez más aumenten sus propias habilidades con la tecnología de inteligencia artificial. Inicialmente, esta tecnología se utilizará para automatizar elementos repetitivos de sus roles diarios y permitir que los trabajadores se concentren en áreas que requieren un toque más humano: creatividad, imaginación, inteligencia de alto nivel o inteligencia emocional. Menos enfoque en los roles y más en el talento. Las habilidades son fundamentales, ya que abordan los desafíos centrales junto con la competencia necesaria dentro de una fuerza laboral que permite superar los retos. Los roles describen la forma en que los miembros individuales de una fuerza laboral se relacionan con una estructura o jerarquía organizacional general. Por esto, las empresas optarán por centrarse en las habilidades, la resolución de problemas y la respuesta a las preguntas principales que son la clave para impulsar la innovación y el éxito dentro de una empresa. ¿Qué opinas al respecto? Déjanos tu respuesta en los comentarios y recuerda compartir el video.